Bueno, estuvimos un rato pensando, y bastante rato, y llegamos un poco tarde inclusive con el nombre de la presentación. Finalmente aparecían como diversas imágenes, diferentes momentos, 25 años que hace estamos con el estudio. Y bueno, finalmente esas palabras se iban reuniendo. En un momento pensamos hacer un diccionario de la U a la Z, nos quedaba un poco corto, y igual decidimos hacer un diccionario un poco más clásico, y de la A a la Z. En realidad, un poco ya está dicho por la presentación. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Me parece que obviamente hay que agradecer este espacio que se genera. Pero como mencionaban recién en la presentación, compartimos tanto la práctica profesional como la docencia, con un volumen acotado de obra. Cada proyecto en el que trabajamos es una oportunidad para pensar, para probar y para aprender. Los proyectos nacen muchas veces de encargos pequeños o de participación en concursos, donde podemos cuidar los procesos y dar tiempo a los detalles. Estos formatos resultan un espacio para ensayar ideas y reflexionar sobre la disciplina. La cercanía con el ámbito académico se vuelve un lugar desde donde pensar la arquitectura con más preguntas que respuestas, un espacio para intercambiar ideas, revisar miradas y mantenernos en movimiento. Nos interesa sostener una práctica atenta a lo cotidiano, al contexto cercano, al trabajo colaborativo y a lo que todavía puede cambiar. Y desde esta reflexión o de este pequeño texto que un poco nos identifica, simplemente vamos a empezar con este diccionario también, que lo hicimos para ser lo más pragmáticas posibles, porque en la conversación y un poco en el dúo no nos cuesta mucho como extendernos en los tiempos, y entonces, como acá estaba todo muy marcado y muy preciso, hicimos como una escritura muy precisa, y en todo caso después podemos abrir a una conversación si el tiempo lo amerita. Arrancamos. Austera es la manera en que nos vinculamos al proyecto, tratando de alcanzar los máximos resultados con los mínimos recursos. Búsqueda es un estado permanente de lo que ocultan las cosas más simples. Colectiva es la arquitectura que nos dio las más grandes gratificaciones. Compartida es la manera en la que atravesamos la mayor parte de nuestros proyectos y nuestra trayectoria. Concreta es la manera en que abordamos los proyectos cuando simplemente hay que replantear una obra y empezar una práctica de manera eficiente. Cuidar es algo que aprendimos y es una condición que descubrimos principalmente cuando empezamos a trabajar el espacio público. Curiosa fue la mirada que desarrollamos en los primeros ensayos y las primeras experimentaciones vinculadas a la investigación en proyecto. Desplazada es la mirada que de esta perspectiva feminista sobre la vida en la ciudad hace ya muchos años empezamos cuando nos presentamos a un concurso para la Bienal y para la Biau de Portugal del año 2007. El detalle es una herramienta permanente de nuestro proyecto que por momentos nos concentra en un punto muy cercano y por otro nos permite proyectar aquello que deviene en un observatorio de un paisaje lejano. Discontinua es la arquitectura porque siempre que nos llegó un trabajo novedoso y pensamos que de repente esto se iba a repetir, lo único que se repitió fue la novedad de un trabajo diferente. Disfrutable fue todo el trabajo que hicimos y que hemos compartido, y particularmente todo lo que nos reímos cuando trabajamos en concursos, que es de las cosas que más nos gusta hacer. Diversa es la tarea que nos tocó desarrollar, algo así como un poco de todo, que siempre fue cambiando. Entregada fue cada una de las biografías que dimos a estas arquitectas que fueron reconocidas en esta publicación y en este tributo. Estados
afectivos, cambiantes, diversos, complejos. Son los que quisimos demostrar con este ejercicio del post, en que de alguna manera entendíamos que cada proyecto era una especie de receta para lograr un buen resultado. Etérea fue la atmósfera que capturamos en el proyecto para el Pabellón de Venecia, hablando de flujos, de migrantes, de personas. Familiar es la fuerza que nos mueve cada una y todos los días de esta vida profesional tan difícil. Frágil es la arquitectura cuando parece que apenas puede cambiar la vida de los que más lo necesitan, y esto es lo que nos pasó cuando proyectamos para el barrio Chacarita en Asunción de Paraguay. Fragmentaria es esta historia que estamos compartiendo y la manera en que decidimos contarla, pero también una manera en que abordamos los proyectos que desarrollamos. Fugaz es la energía con la que abordamos un proyecto que después desaparece muy rápidamente, y el entusiasmo que nos generó pensar que la experimentación en hormigones prefabricados podía generar una manera de reversionar la casa Farnsworth. Genuina fue la intención de construir un verdadero laboratorio de nueva ciudad. Gracias es lo que le decimos a la facultad y a toda la educación pública que nos formó en toda nuestra trayectoria y que hoy nuestros hijos reciben. Heterogénea es la actividad y la vida cotidiana que llevamos en estos 25 años de trabajo compartido. Cambiamos. Capaz que un poquito más lento. Imperfecta, que es parte también de esta narrativa, es imperfecta porque las imágenes que estamos viendo no lo son, y en este caso en particular la organización de estos rolos, los anclajes y sus encuentros en el Paseo Pelús-Racine, que fueron pensados para una actividad y devinieron en cualquier otra menos la pensada. Inconclusa es esta obra que está aquí, es la finalización del mercado de pesca, que fue tomado por una cooperativa de pescadores, como estaba previsto, y por algunas decisiones que en cierto momento fueron desacertadas, y el proyecto fue abordado antes de ser terminado, y finalmente el proyecto final no se construyó, pero ahora aquello es ¿cómo se podría decir? Un amontonamiento de malas decisiones. Bueno. Lo digo Todas yo. las cosas tienen múltiples miradas. Lo digo yo, no lo digamos. Lo dije yo. Podemos pasar. Intensa la aproximación al territorio. Este es el Parque Casaballe, donde varios de los que estamos acá hemos participado. Pensar un territorio que es frágil, vulnerable, cargado de simbolismos, de recuperación y de remediar la naturaleza, y además incorporar muchísimas actividades. Eso fue realmente muy intenso. Este también intenso es otra, ¿cómo se podría decir? Trabajo proyectual que hicimos con estudios extranjeros, en este caso holandeses, con la misma voluntad de controlar una faja costera, y la relación fue bastante intensa, no solo culturalmente, sino también por cómo miramos el proyecto en el Río de la Plata y en el hemisferio norte. Kilómetros son los miles que recorrimos. Y las horas que destinamos, Daniela maneja, yo cebo mate, no quedaba muy simpático ponerlo ahí, pero en realidad son momentos y espacios de mucho diálogo, y son espacios de trabajo también, espacios rodantes. Lentas somos nosotras, llegamos tarde, terminamos el PDF recién, no nos decidíamos cuál era el proyecto más lento o cuál era la etapa más lenta, decidimos que iba lento, sin imagen. Materia es el instrumento compositivo que experimentamos en cada una de estas obras. El mercado de pesca, el mesón de las cañas y la UTEC son hormigón, madera y metal, porque finalmente la estructura es el proyecto. Máxima, varios aquí también lo van a reconocer, la decisión de plantar 500 ibirapitás amarillos como mayor transformador del espacio público. Esto es el Paseo Central Lineal de Jung. Mínima,
la intervención de paisaje que intentamos con esta alfombra de piedra que recientemente hicimos allí con material de la Viere. Negociada, no, se fue. Orgullosas es el lado A y el lado B, porque todos tenemos una parte buena que mostramos y una parte mala que a veces no mostramos tanto, pero esto sí fue el orgullo de poder cortar una cinta. En ese momento era Yamandu Orsi, ahora es el presidente, podemos decir que estamos orgullosas. Plantar para que la naturaleza se expanda a su ritmo y antojo, y en particular esta foto tiene que ver con volver una construcción en hormigón que recién mostró Daniela, volverle el paisaje dunar a un jardín que esperábamos que fuera de pasto cortado, de setos de flores, con lugares para, digamos, para disfrutar y mirar. Bueno, finalmente, gracias a como una intervención paisajística de mucho cuidado, deviene en esta cuestión como plateada, de alguna flor bastante desordenada. Bueno, esa era como la vocación de plantar. Bueno, apareció negociada, porque fue difícil trabajar con estudios extranjeros que tienen una percepción diferente a la nuestra sobre el tiempo y el territorio. ¿Quiénes? Somos muchos, fuimos muchos, acá somos varios y varias que trabajamos en conjunto, que somos parte también como de la F de familia que Daniela nombró, que tenía que ver más como con nuestras construcciones de antes y después, que nos posicionan en el mundo de determinada manera. La familia de Daniela en esa foto estaba representada con su mamá bajando de un barco de posguerra, ¿no, Daniela? Segunda Guerra Mundial. La mía podría haber sido como un alboroto y un relajo total. Pero todos estos quienes en algunos momentos formamos familias que todavía siguen, porque estamos acá, y otros que por ratitos estuvieron en el estudio. No podíamos poner todos los nombres porque son muchas personas súper valiosas, quedó la Q. Remediar, reparar el agua y pedir un poco de disculpas al planeta en cierta forma. Este es el arroyo Miguelete para el Parque Productivo Casaballe. Rigurosa, la métrica de la obra cuando se define por las medidas de los chapones del encofrado, Daniela obviamente, que tiene un control riguroso de principio a fin, y esta es una casa que está absolutamente medida con las medidas del chapón. Sutil, para que voluntariamente no se note la intervención y no se note el proyecto, son estas sillas de hormigón en la Pelús Racine, que si algunos lo conocen ya habrán visto que también está llenísima de otras cosas, pero eso también puede ser bueno. Y estas sillas pesadas que las medimos y las relevamos de acuerdo a cada árbol y la sombra que tenía, finalmente la gente las movió para cualquier lado y eso estuvo muy bien. Y ahí quedó la sutileza del proyecto perdido en la voluntad de quien las usó. Tiempo como una dimensión que va moldeando lo que somos desde los inicios de nuestra práctica. Capaz que vos podés decir algo de esto. No, es como recordar lo que de alguna manera nos impulsó, nos promovió, nos hizo entender el disfrute de la arquitectura y nada, personas que siempre están presentes. Última es la obra que entregamos y la nostalgia de no estar haciendo ninguna obra nueva. Que es esa la verdad. La entregamos hace un año y acá estamos. Vibrante porque hay muchos usos y usuarios que viven el espacio de manera diferente y simultánea. Water, no sabíamos qué poner en la W, es una palabra difícil. Y tuvimos la idea de poner una obra que tenemos gruesa, que es hacer baños. Entonces dijimos, bueno, water, baños. Y además son seguramente la mayor cantidad de metros cuadrados construidos que tenemos. Eso sí, en general no para, pero hace un año que no tenemos baños. Y porque fue la intervención que pudimos hacer en una obra de Mario Roberto Álvarez y Sichero en Punta del Este. Decís, ¿qué baños vamos a sacar? Pues eran estos, así, pintados a mano, amorosos, no pudimos hacer mucha cosa. Y X y Z es el espacio, porque esta pared del estudio, que está escrita por Lía, la hija de Daniela, es el lugar donde se desarrolló toda esta narrativa. Y ya, tenemos que terminar con esta. Espacios cerrados, abiertos, cubiertos, infinitas formas donde se desarrollan la narrativa de nuestras vidas. Y para terminar, esto que contamos, que es un fragmento de cada pedacito que se nos ocurrió en relación a nuestro estado, como mujeres, como socias, como compañeras de trabajo de todos ustedes también. Estas son las palabras que elegimos que pueden definir lo que hicimos. Gracias. Ahí va, gracias. Sí.